Estoy en la Gasca que he quedado con mi amigo Mariano Zorita. Nos damos un abrazo. Buenos días, don Hablamos José ayer Luis. por teléfono, Sí, 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 que sí, tenemos preparadas unas sí, sorpresas muy sí, bonitas sí, sí, de épocas antiguas, sí, ¿verdad, Mariano? Oye, Mariano, tú viviste aquí en la Gasca, ¿no? sí, sí. Esto era una casa que había aquí, que es La Gasca. Aquí mis abuelos, los padres de mi padre, vivieron desde los años 30 hasta que se casaron mis padres en el 39. Y entonces compró La Gasca doña Enriqueta Molina Molina, el caserío este, y mi hermana nació en Carpio del Campo y yo nací en enero en Fresno, pero me trajeron al poco de nacer y yo he vivido aquí desde el 43 hasta el 69. He estado viviendo aquí, he ido a la escuela Carpio, me confinaron en Carpio y he hecho casi mi vida en Carpio. Y yo aquí he estado viviendo estos 26 años, aquí en La Gasca, está aquí la casa aquí. Luego había una ermita que dicen que era una ermita que tenía eso, lo levantaron, ahí un poco más arriba. Claro que según la tradición, la Virgen de Consolación y de la Gasca, la ermita primitiva, estaba donde está todo esto, allá Sí, hoy arriba. sí, el teso de eso. Ahí donde, estaba, según la tradición, se apareció la ahí Virgen. es donde estaba la ermita, sí. Sí, sí. Y más abajo estaba la ¿Y casa. tu casa dónde estaba exactamente? La casa mía estaba aquí mismo enfrente de donde estamos ahora, donde el Pino Gordo, allí en el teso aquel, allí estaba la casa. Sí. La tiraron en el 77. ¿Y esa casa quién la hizo? ¿Tu familia? Esa casa debía de estar hecha desde el 1800 lo que fuera. Aquí vivió un señor de Carpio y luego ese señor se murió y vivieron mis abuelos, y mis abuelos estaban aquí con mi padre para cobrar las rentas del Marqués del Socorro, que es de Zorita de Cáceres, y ese señor vivía en Bilbao. Y luego ese señor, no sé si murió en el año 1807 o por entonces, y tenía un administrador, don Eustaquio Sánchez Zavala, que fue el que vendió esto porque no se ganaba casi, porque la mitad de las tierras las robaban y no sabían dónde cobrar. Y lo vendió a esa señora. ¿Y existía ya el puente que cruzaba? No. Había un puente enfrente de ahí de madera. Ese puente se le llevó el agua. Sí. Luego hicieron unos de vigas de hierro, se le llevó el agua. Y por los años 50 hicieron este. Fue cuando toda la tierra de aquí la echaron aquí, es cuando apareció abajo, como que había habido ahí una ermita, que había habido todas esas cosas. Estamos en el puente de la Gasca, que este río, el río Trabanco, venía con un caudal impresionante por aquí, ¿no? Sí, aquí venía, bueno, toda esa pradera de ahí, toda esa pradera de aquí, todo lleno de agua, lo que no subía arriba no subía. ¿Y tu casa estaba allí? Mi casa estaba en lo que es el teso de lo más verde que hay, allí estaba la casa donde yo estuve 26 años viviendo. Y mi padre vivieron desde los años 30 y mis abuelos y eso. Y luego, después... Cuenta la historia de este puente. Este puente, sobre el año 50, pues se había tirado ya dos puentes, el agua, que venía mucho agua por el río, lo habían tirado dos puentes provisionales, hicieron este. Se pidió ayuda al Ayuntamiento de Carpio para que rellenaran todo esto de tierra, y entonces el ayuntamiento no quiso, y el dueño cogió toda la tierra allí y apareció la ermita por debajo de la tierra de aquel teso del Pinar. Es donde apareció la ermita allí. Entonces este puente se hizo y pusieron unas cadenas para todo el que pasaba a cobrar, porque el paso del Camino a la Nava era un vao que había allí, que se llamaba vao, que pasaban por el río. Entonces, como el río traía agua, pues tenían que pasar por aquí. Y este es el verdadero puente como se hizo en los años 50. La tierra la traían con angarillas y la traían con bueyes, con unos cazos, que llamaban cazos, para coger la tierra, y entonces se traía la tierra y se bajaba la tierra con los bueyes aquí, con las angarillas, los obreros. Fue como se hizo este puente, que tenía yo ya 7, 8 años cuando se hizo. Y sigue siendo, la estructura es la misma. No, la misma, lo único la barandilla. La barandilla, sí, porque yo he pasado por aquí sin barandilla, no hace mucho. Esto era sentíamos miedo, porque pilares, hay un buen tajo. Unos como si fueran unos pilares de cemento, de hormigón, y era y fue como se hizo el puente. Bueno, Mariano, yo creo que de aquí se ve muy bien dónde estaba tu casa, ¿no? Sí. En aquel monte. Está en aquel monte, para que lo vean las cámaras, estaba la casa de Mariano. ¿Teníais luz y agua en esa casa? No teníamos luz, nos alumbrábamos con un candil como si fuera un bote de estos de conservas, y tenían un pitorro arriba, y entonces le echamos gasoil y con una mecha nos alumbramos. Desde que yo nací, ya, que fue cuando lo conocí yo después, hasta los años 56, 57, que trajimos la luz desde las casas de la Gasca aquí. Y el agua llegaría a todo esto, ¿no? Aquí tenía mucho caudal. Esto era un prado todo esto era un prado, todo era prado hasta el término de Fresno,
que el término de Fresno está por donde Allí. se ve aquella retama de por allí. Y entonces el agua venía y cogía todo eso. Entonces saltaba todo esto, que el puente este no estaba hecho, entonces hicieron esa cantarilla ahí para que el agua pasara por ahí para que no llegara tan arriba. Y aquí, Oye, ¿y bajabais en verano y os bañabais en el río Iso? en el verano había muchos hondalizas que llamábamos, sobre todo las hondalizas eran para allá abajo, y había cangrejos a barullo. Claro, eso me acuerdo yo cuando Sí. monté yo la discoteca de Alaejo Sí. en el 75, 76, don Hugo. Sí. Yo me acuerdo de que todavía el río este llevaba agua Sí, y cogían cangrejos. Sí, aquí, hombre, había hondalizas todo esto, porque el término de Fresno, pasando esas alamedas un poco más para allá, ya es el término de Fresno. Y todo esto era de los dueños de la gasca, los praus. ¿Quién eran los dueños de la gasca? Los dueños de la gasca eran doña Enriqueta Molina y don Fernando Sánchez Hernández. Eran los dueños de la gasca. Luego estaban aquí de administrador un tal Paco Hernández Elmero, estaba de encargado de obreros un tal Rafael Sánchez, y luego después aquí había 4 o 6 muleros y 4 o 6 bueyeros. Había 20 y tantos o 30 bueyes y había 20 y tantas o 30 mulas. Y luego obreros o jornaleros, como se llamaban, para el campo, para hacer las tornas, para regar y todo eso, pues había alrededor de 60 personas. Y aquí vecinos, pues éramos unos 8 o 9 vecinos. O sea, que aquí había más casas entonces, porque la tuya estaba solitaria. La mía estaba sola, pero luego cuando hicieron aquello del año 41 hasta el 46, que duró 6 años en hacer las casas de ahí, pues entonces ya empezaron a traer vecinos. Había un serrador, había un mecánico, había un herrero, vivían los bueyeros, vivían los muleros que no eran de Fresno de Carpio, vivían aquí, porque había de Oscajo, de Madrigal, de Nava del Rey, de todo eso, y entonces vivían en las casas de la gasca ya. Y nosotros estuvimos viviendo en esta todo el tiempo. Nosotros no nos cambiamos a ninguna. En esta de aquí, que es donde está ese verde ahí arriba. Pues seguimos caminando y contando historias muy bonitas, porque yo creo que la mitad de la gente no se acuerda de lo que tú estás contando. Seguimos para la gasca. Mariano, ¿este caserío en qué año se hizo? Este caserío se hizo del 41 al 46, que fue cuando vino una empresa de Salamanca, de la Bellez, y estuvieron aquí trabajando, eran 8 o 10 en la empresa, y hizo en el caserío este las casas, todo alrededor de cuadras y eso, luego se ha ido haciendo cosas después. ¿Y los propietarios que hicieron esto son los mismos que ahora? Sí, bueno, ahora son los hijos, porque claro, los herederos de ellos, son los herederos, pero estos son los mismos. Esto de que lo compraron a los herederos, lo que sea, del Marqués del Socorro, que debía descender esto, del Conde del Carpio de Córdoba, y entonces si lo heredó o no lo heredó el Marqués del Socorro, que era de Zorita, de Cáceres, y ese mismo señor se marchó a vivir a Bilbao, me parece que lo he dicho ya antes todo. Sí. Y entonces en este caserío vivieron los dueños en las casas aquellas que se ven altas. Sí, muy bien. Pues si quieres rezamos a la Cruz de Cuatro Ermitas una oración para toda la gente que ya no vive y los que viven también. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Continuamos, no la marcha. Ahora vamos a El Carpio. Dejamos la Cruz de Cuatro Ermitas y aquí tenemos ermita de Nuestra Señora de la Consolación de la Gasca, año 1760, que es cuando se hizo este ¿qué es santuario? Esta ermita santuario, porque los franceses ya saben que le destruyeron la iglesia era la parroquia de Santiago arriba y se tuvieron que bajar aquí. Eso lo he puesto yo porque está en la piedra primitiva, está detrás. Como se estaba erosionando mucho, lo he puesto delante esta placa protectora donde pone lo mismo de detrás. Y detrás lo que todos los carpeños decimos: Virgen de la Consolación, ruega por nosotros. Yo viniendo de la Gasca un día, en el año 66, con 23 años, que yo vivía en la Gasca, que he terminado aquí, pues llegó don José María y fue en busca mía. Dice: Marianito,
dice, sé que trabajas en la construcción, ¿quieres subirme el corazón de Jesús del campanario hasta arriba, hasta la cúpula de la torre, que no nos hemos atrevido a subir? Entonces yo me puse en contacto con Casildo Selmero para que me hiciera un tubo con una argolla arriba para descolgar el diferencial, y desde abajo del campanario tirábamos con las cadenas y yo me subí arriba del todo. Don José María al medio camino, traje yo a Luis, Antón y a Nino Martín a que me echaran una mano para subir. Y entonces ya se hizo de noche y le quedamos subido arriba. Cuando subió arriba, pues don José María pegó un grito, viva la Virgen de la Consolación, ya le tenemos arriba. Y ya no nos daba tiempo y nos bajamos. A los pocos días me llamó para terminar de subirle otros 20 centímetros más porque la peana había quedado baja. Entonces Casildo nos levantó el tubo más alto, me dio 1 metro más, le levantamos y después ya de estar arriba le acuñamos abajo y por el tubo yo subía a desatar la cuerda donde subimos el santo a 3 metros de altura de la cúpula para arriba, desaté las cuerdas, movimos la diferencial, la bajamos abajo y quedé como 1 metro de tubo fuera. Tapé con ladrillos y mortero todo alrededor del santo, quedando solo el foco que lo enfocaba, y ahí até una cuerda. La tiré abajo y una ventanita pequeña que como un ojo de buey, aquí pegando a la torre, ahí tiramos una cuerda. Don José María y un tal Alejandro Viñas, que fue el que vino la última vez conmigo para subirlo, pues entonces tiramos una cuerda, bajaron al tejado, cogieron la cuerda, la metieron por la ventana esa y tirando de allí 3 o 4 personas, porque la cuerda no se podía atar porque se aflojaba, ya bajé por la cuerda esa hasta esa ventana. Y cuando ya bajé por la cuerda hasta esa ventana, que es de la manera que subimos, no cuento más historia porque pasamos muy estrechas, y entonces ya, cuando ya bajé todo, me dio un abrazo el cura de aquí, don José María, y bajamos todos a donde está la Virgen de la Soledad, digo, la Virgen de la Consolación, a decirle muchas gracias por haber tenido este milagro que ha habido y por haber quedado todo muy bien. La rezamos y ahí fue donde terminó pues un poco la historia de la subida del corazón de Jesús. Antes no he dicho del corazón de Jesús, cuando le subimos la primera vez, que lo levantamos los 20 centímetros, miraba hacia el cementerio. Y don José María quería que mirara lo que es al pueblo. Y entonces, después de acuñarle y todo por debajo, con una palanca hubo que moverle y girarle, el corazón de Jesús hubo que girarle todo él hasta mirar al pueblo. Cuando ya miró al pueblo, ya quitamos las cuñas que tenemos abajo, ya sentó, porque lleva un tubo de 3 metros que 1,5 metros va en un muro de cemento sobre unas vigas de Castilla que hay abajo y el otro va metido por el hueco del santo para sujetarle. Y el santo ahora mismo sí que se puede girar para donde se quiera. Eso fue antes de taparlo todo por arriba. Luego ya tapado por arriba, ya he dicho cómo lo tapé y cómo bajé abajo y cómo fuimos a la Virgen de la Consolación a pedirla lo que nos había hecho, lo bien que eso y que habíamos salido todo bien, sin peligro, sin nada. Mariano, estás ante tu Virgen de Consolación. ¿Qué supone esta Virgen en la vida de tu familia, puesto que tu madre le pusieron Consolación por ella? Mi madre se llamaba Consolación y tenía una devoción a la Virgen de la Consolación. De aquí de Carpio venía todos los años a la fiesta o la función de la Consolación, venía mi madre todos los años. Venía todas las novenas, en mayo, en el mes de mayo. Las novenas de mayo se empezaron a hacer después. Al principio no se hacían las novenas de mayo. ¿Cuándo era? Las novenas las harían en septiembre, los 9 días de septiembre. Luego ya se cambió a mayo. Se cambió a mayo y se hacía todo el mes de mayo. Por eso la Virgen sale en mayo y sale también en sí. septiembre. Fíjate qué bonita está la Virgen de Consolación, que hemos actualizado todo el camarín de ella. Tiene un camarín, puedo decir, de lo más grande de la diócesis de Valladolid, porque es grandísimo, es como con cúpula incluida, porque esta parroquia tiene 2 cúpulas, la de la Virgen y la de arriba todo, ¿sí? Que es la central. Sí. Cada vez que entro en este santuario me recuerda la vidriera aquella por encima de la Purísima, que había que subir a medirla porque estaba rota para poner una nueva. Y entonces pusimos don José María y yo una escalera de aquí al pedestal ese y de ahí otra arriba. Cuando estaba ya midiendo de arriba, se resbaló la escalera hacia el lado izquierdo y quedé yo colgado de arriba del pollo de la ventana. Don José María se asustó de tal manera que subió corriendo arriba, puso la escalera derecha, ya bajé yo abajo y cuando la bajamos salimos
corriendo a la Virgen de la Consolación a decirle: a otro milagro has hecho después del corazón de Jesús. Mariano, estamos en el año jubilar del Corazón de Jesús, 2023-2024, desde el campanario de la Catedral de Valladolid, donde también lo subió, también lo corona para toda la diócesis que se entronizó de Valladolid, el cardenal Gandásegui. Aquí fue don José María, y aquí tenemos el Corazón de Jesús de la parroquia de Santiago Apóstol del Carpio. ¿Cuánto medía el Corazón de Jesús que está en el campanario? El Corazón de Jesús medía 1,90 y pesaba alrededor de 300 kilos. Y le trajeron de Cataluña, en un tren, he oído, y de un pueblo, el pueblo no me acuerdo qué pueblo era. A mí me dijo, sí, es cierto, a mí me dijo don José María, ya cuando estaba muy mayor, que estaba en la Veracruz, y me dijo un día, dice, ¿no sabes que el Corazón de Jesús que está en la torre lo coloqué yo? Pues yo hablaba con él bastante. Era una persona muy afable y a mí me encantaba. Y digo, ¿lo colocaste tú? Dice, sí. Dice, lo mandó a hacer en Olot, que eran los mejores talleres que habían entonces. Y vino en tren, como aquí hay estación de tren, porque pesaba 300 kilos, ¿no? Sí, alrededor de 300 kilos y 1,90 de altura. Y 1,90, o sea, que era un tamaño grande, un tamaño natural grande. Sí. ¿Qué le dirías al Corazón de Jesús, que estamos en el año jubilar ante la Virgen de Consolación? Pues lo único que le diría, que le pido el milagro que se hizo cuando subimos el Corazón de Jesús arriba, con ese peso y esa medida, con una diferencial que no teníamos medios para nada, y de la manera que tuvimos que subirle, girarle y todo para que mirara a Carpio, porque miraba para otra parte, y luego bajar, cerrando todo ello, y le pido todo eso, que eso fue un milagro, y que tengo 81 años que voy a hacer en enero, y aquí me tiene con bastante memoria. Otra cosa no le puedo pedir. Pues es cierto, va a ser un reportaje precioso, porque aparte que has aportado muchos datos que yo creo que las nuevas generaciones lo desconocen. Y lo que se mama en la tumba se derrama. Y es muy importante estas cosas en la gente mayor, donde está el libro de la sabiduría, que lo sepan las nuevas generaciones del Carpio y de todo. Muchas gracias por todo esto. A ti, es un placer. Te debo una comida que invitaré a ti y a tu mujer. Nos despedimos. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Virgen de Consolación, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.